Cuando tú entras a la oración, se abren portales Sí, espirituales. que tiene que empezar a orar 14 horas. Pastor, yo me arrodillaba a las 10 de la noche en el templo, a las 10 de la noche a orar. Y yo me despertaba solamente ir al baño y volvía me arrodillaba, orando en lengua. Yo salía del templo a las 7 de la tarde, solamente a comer y volvía para el templo de nuevo. O sea, me metí en esa dimensión de oración, de ayuno. Y era tan fuerte la presencia de Dios en mi vida que cuando tú estás en esos niveles de oración, Dios no tiene que hablarte. El mundo, tú tienes el mundo Sí. espiritual abierto. Ujú. Y Dios me metió en una dimensión tan fuerte que yo veía a la gente y yo discernía todo lo que esa gente estaba viviendo. Dios le bendiga, hermano. Hoy nos encontramos, vamos a tener una charla, hablar acerca de la oración, el misterio y el poder que sucede cuando oramos. Y hoy nos acompaña, o estamos aquí juntamente con el ministro evangelista Antonio Hernández, que vamos a tratar el tema hoy de la oración. Antonio, Dios Sí. te bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias por la oportunidad de que podamos pues conversar en estos momentos. Y gracias también a la audiencia que está ahí conectada. Para eso yo quiero tomar un texto en Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Wow. Esta, Esto es poderoso porque tenemos muchas personas, mucha gente que nos siguen, que siempre nos preguntan qué cosas hay que hacer, que ellos no pueden pasar de 15 minutos de oración, que las cosas se le olvidan, no encuentran por qué orar, que en sus iglesias no hay quien le enseñe, que sus pastores, sus mentores, solamente están pendientes al diezmo, a la ofrenda, pero no están pendientes de su vida espiritual. Y esto es muy lamentable, las cosas que estamos viendo en este tiempo, donde los pastores están más enfocados en el dinero que en la salud espiritual de la gente que ellos están pastoreando. Aquí en este texto, los discípulos veían una vida continua de oración en la vida de Cristo, porque Cristo no solamente enseñó con palabras, sino con el ejemplo, porque el ejemplo es la enseñanza más poderosa que alguien puede recibir, porque mucha gente son buenas personas dando consejos con la boca, pero en los hechos, en la práctica, se queman. Es como alguien decía, que tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que tú dices. Hay gente que con la boca son una cosa, pero con la actitud son otra. Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, pero su actitud, su interior, su corazón está lejos de mí, porque eso es lo que hoy vemos en día. Gente condenando en público las cosas que ellos hacen en secreto. Tenemos gente que desde el altar son los más santos, pero cuando van del altar son unos demonios. Entonces, Antonio, qué bueno. Entonces, la oración te lleva a un nivel de humildad. Claro, Cuando tú te metes en la oración, tú entras en un nivel porque ella misma te introduce hacia el reino de Dios. Ya tú no vas a caminar basado a experiencia, a apariencia, sino basado a lo que el cielo te está diciendo, Dios te está diciendo. Por eso era que Jesucristo se tomaba tiempo en la oración para vivir una conexión con Dios. Cuando tú oras, te conectas con Dios, tu vida tiene tú vives un mejor nivel espiritual. sí, mira, por ejemplo, los discípulos están viendo la vida de oración que Cristo tiene y ellos habían visto, te recuerda que muchos de los discípulos de Cristo habían sido discípulos de Juan. Juan, wow, y esto es poderoso. Entonces, estoy recibiendo, como dicen, una iluminación. Porque el texto dice que Juan no hizo milagros, Juan no hizo señales, pero cuando Juan hablaba, temblaban los reyes, temblaban los soldados. Y esto era poderoso porque dice que Juan enseñó a sus discípulos a orar. La herencia más grande que un padre espiritual o secular puede darle a una generación que la sigue es que lo enseñen a orar.
porque todo lo que hemos alcanzado va a depender del cuarto secreto de la oración. El único ministerio que Dios aprueba es aquel ministerio que nació en el cuarto secreto de la oración. Hoy tenemos muchos ministerios que no son aprobados por Dios, porque no han nacido del cuarto de la intimidad. De hecho, la Biblia dice que el apóstol Pablo y Bernabé, antes de salir al viaje misionero, estaban ayunando y estaban orando. Antes de empezar su ministerio, pasaron tiempo en la oración. Pero tenemos una generación que quiere ministerio, pero quiere rebasar y quiere tomar atajos. No quiere pasar tiempo con Dios. Y es inevitable para tener un ministerio efectivo de pasar tiempo con Dios en la oración. Nadie es efectivo si no pasa tiempo con Dios. Mira, tú estás diciendo algo que de verdad es impactante y llama mucho la atención. Sucede que cuando Jesús se le aparece a Pablo, que Pablo va de camino hacia Damasco, dice la palabra que él cayó, Sí. porque una luz lo cegó, el mismo Señor. Y entonces Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿qué pasaba? Había una iglesia que estaba orando por la misma persecución que estaba aconteciendo con la iglesia. Y mire el impacto que trae esto. Es decir, hay cosas que tú quizás no lo ves en el momento y sientes como que tú estás hablando al aire o que no tiene un resultado, pero la oración tiene un resultado tan poderoso. Cuando Pablo cae, es llevado, dice que estaba ciego, y es llevado hacia a la calle derecha, Sí. a algún lugar. Y dice que Dios entonces, el Señor le habla a Ananías, el Espíritu Santo le habló a Ananías, y le dijo a Ananías, mira, ve donde Pablo, Saulo de Tarso, que él ora, oye la palabra que Y él vio en dice, visión. que él ora y vio en visión que tú orabas por él y que él recobraba la vista. Pero ¿por qué me llama la atención este punto? Porque siendo Dios, oye, especifica lo que Pablo estaba haciendo. Es decir, Pablo no inmediatamente se quedó ahí como tranquilo, no, inmediatamente activó la oración. Porque hay muchas veces que nosotros tenemos algún proceso, alguna prueba, y nos quedamos solamente pensativos. Y aquí en el caso de Pablo, Pablo no se quedó pensativo. A pesar de que fue lleno, esa luz lo cegó, aún estando ciego, él oraba. Por eso le dijo entonces a Ananías, oye, ve porque él ora y él ve. Es decir, la oración trae visión. Sí. Porque mientras él oraba, dice, y él ve en visión que tú vas y ora por él y él recobra la vista. Wow, mira, es poderoso porque los discípulos se le acercan, un discípulo se le acerca y le dice, enséñanos a orar. Jesús, wow, hacía milagros, caminaba sobre las aguas, echaba fuera demonios, levantaba muertos, pero aún no había enseñado a los discípulos a orar. No había enseñado a los discípulos a depender de la oración. Oiga lo que le dice, enséñanos a orar. No le dice, enséñanos a echar fuera demonios. No le dice, enséñanos a sanar enfermos. No nos dice, enséñanos a conseguir dinero. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Ellos le dicen a Cristo, enséñanos a orar. Porque ellos estaban viendo que su ministerio de Cristo era muy efectivo, pero que esa efectividad que Cristo tenía en el ministerio dependía del tiempo que pasaba en la oración. Porque la Biblia dice que Jesús despedía a la multitud y subía al desierto, al monte, y pasaba la noche completa orando. Jesús no perdía tiempo. Jesús no perdía oportunidad para vivir una intimidad con el Padre. Entonces, Antonio, es decir que lo que se manifestaba en el día era porque... Era un resultado de lo que ya él consiguió en la noche. De tal forma que aún los 12 que él escogió, lo escogió después de pasar una noche completa en oración. Porque Cristo no tomaba decisiones a la ligera. Las decisiones que él, aún Judas, él lo escogió porque estaba dentro del propósito. Dice que él pasó la noche orando y luego escogió, de entre los discípulos, escogió a 12. Número 1, para que estuviesen con él.
Y número 2, para enviarlo a predicar. Y quiero aquí detenerme. Lo escogió para que estuviesen con él. Porque el plan de Dios, número 1, es que estemos con él. Que pasemos tiempo con él. Pero tenemos un pueblo, una generación que quiere ser enviado sin antes pasar tiempo con él. Y para que podamos ser efectivos, vamos a necesitar pasar tiempo con él. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que a mí me regalaron una Biblia y yo me llegaba del colegio y en un día yo leía un libro completo de la Biblia. Un día yo me metí en Mateo completo, el libro de Mateo. Y me pasaba tiempo con él, ahí meditando en su presencia. Porque si queremos ver resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, esta generación quiere ser influencer, quiere ser reconocido, pero no quiere pasar tiempo con él. Y lo grande es que la oración crea un impacto que se hace algo visible. Sí. Porque incluso, wow, Antonio, lo que tú has traído hoy es poderoso. Ellos, los discípulos, le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y esta palabra me impacta mucho porque ellos no le pidieron a Jesús, danos la unción para sacar fuera demonios, danos la unción, porque ellos veían que Jesús se tomaba tiempo en oración y que cuando descendía, los demonios se sujetaban en él, se sujetaban todas las cosas. Sin embargo, ellos tenían algo que a mí me impacta y es que cuando ellos le pidieron al Señor que le enseñaran a orar, ellos crearon un hábito de oración. Porque llega un momento en que cuando Jesús parte y se va, le dicen, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y en el aposento alto, donde ellos estaban, la Biblia dice, ellos estaban sentados orando. Era orando. Ellos se estaban activando su corazón, estaban activando su sentido, estaban conectándose al cielo. Por eso Pablo habla siempre de la conexión con Dios. Y hablo, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. Y este hombre oyó cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero Pablo era un hombre que vivía una vida de oración. Igualmente los discípulos tenían algo cuando a Pedro lo metieron preso, que lo iban a matar, que Herodes al otro día lo iba a presentar para matarlo porque habían matado a Jacobo. Sí. Dice la palabra, y la iglesia oraba. Sí. ¡Wow, Dios mío! Y dice que, mire, escuche esto, porque esto es un misterio grande. Donde Pedro estaba encadenado con 2 soldados. Es decir, Pedro estaba encadenado con 2 soldados, pero más adelante había otra guardia también. Es decir, habían una sala, 16 soldados. 16 estaban ahí. Es decir, es imposible que Pedro saliera, pero la iglesia estaba orando. Y dice que mientras la iglesia oraba, un ángel vino y le tocó el costado a Pedro. Pedro creía que era una visión y le quitó las cadenas, los soldados están durmiendo ahí. Pedro ve que abre la primera puerta y él todavía, Pedro sigue creyendo que es una visión. Abre la segunda puerta y Pedro, cuando ve que aquel ángel se le va y se aparta de él, entonces entendió que fue el ángel de Dios que vino a rescatar a Pedro. Pedro va donde están los hermanos orando y toca la puerta y alguien le pregunta, una joven, ¿es Pedro? Y de la emoción fue donde los hermanos que estaban orando. Y Pedro entonces se reúne con sus hermanos y ellos tenían algo. Y es que a pesar de que estuvieron con Jesús, a pesar de que Dios lo usaba poderosamente, ellos tomaban tiempo en la oración. Sí. Porque ¿cómo es posible? Porque a veces nos quedamos en las manifestaciones simplemente, pero no en el tiempo de oración. ¿Y qué pasó también con Pedro? Pedro estaba en Jope, estaba en un lugar, en una casa de Simón el curtidor, y dice la palabra que subió allá arriba a la azotea, en la playa, a orar. Es decir, que cuando ellos terminaban de ministrar, de predicar la palabra, ¿a dónde se iban? Se iban a orar. Ellos no perdían tiempo porque estaban conectados. Y una de las cosas hoy en día, que la gente, tú sabes, te voy a decir algo, un misterio aquí. El predicador, cuando está ministrando, después que sale a ministrar, es vulnerable a cualquier cosa. Es el momento donde tiene que irse a orar, no se puede detener.
hay mucha gente, muchos predicadores que van a una iglesia, a la gloria de Dios, llegan a su casa y se pueden estar viendo televisión o haciendo algo. No, váyase a orar, porque es que usted tiene que recargarse, tiene que llenarse de Dios. Entonces hay personas que están buscando, ahora, hay otra cosa, porque cuando tú oras hay un campo de batalla. Y hay gente que dicen, yo oro, pero me viene en pensamiento, usted sigue orando, avance, hasta que entre y se conecte con Dios y entre en la intimidad. La oración es tan poderosa, Antonio, y te voy a decir esto, lo voy a decir por aquí, contar este testimonio. Yo en mi casa me tomaba tiempo de orar, que llegó un momento en que yo una vez duré 4 horas de rodillas orando. Y cuando, bueno, mi mujer, yo estaba en el cuarto, mi mujer me estaba esperando que yo saliera porque me tenía 4 horas de rodillas orando. Y cuando yo me levanté, yo dije, wow, yo miré, yo pensaba que había durado 15 minutos. Cuando me di cuenta, duré 4 horas orando. Lo que me impactó fue lo siguiente, yo no sentí el tiempo. Cuando tú te conectas a la fuente, la oración para ti no es cansona. Hay gente que dice, no, es que yo oro y tengo mucha lucha, porque es que cuando tú entras a la oración, se abren portales espirituales. Sí. Pero tienes que entrar a esa puerta. Tienes que conectarte inmediatamente y no quedarte en este plano. Tienes que ir hacia allá, hacia el otro plano, para que tu oración tenga eficacia. Por eso hay que hacer un hábito de oración. Entonces yo llegaba a un momento ya que cuando yo oraba, porque para mí al principio fue una batalla, pero llegó un tiempo que cuando oraba me conectaba inmediatamente con Dios. Ya no tenía esa batalla, esa lucha. Yo me conectaba inmediatamente y ya para mí 4 horas de oración era algo normal. Ya era como algo normal. Yo me tiraba de rodillas y pasaba el tiempo. Y usted me decía, hermano, ¿y qué usted oraba? Ahí es lo grande. Es que cuando tú te conectas en el Espíritu, el mismo Espíritu te pone la palabra para tú empezar a orar. Tú empezabas a conectarte y había un tiempo donde ya mi oración se convirtió, porque eso es lo que es la oración, hablar con Dios. Era una comunicación con Dios, de tal manera que mi comunicación fluía como si yo estuviera hablando directamente con alguien que estuviera ahí conmigo. Es decir, había una conexión en esto y ahí yo empecé a mirar cómo toda la atmósfera en mi casa, en mi vida empezó a cambiar. Algo pasó. Mi hija me dijo una vez a mí, yo le estoy pidiendo a Dios que me des esa paz que tú tienes. ¿Y sabe lo que yo le dije? Mi hija, esa paz, de la única forma que yo le he conseguido es en la oración. Me conectaba tanto en la oración que ya para mí la oración era mi vida. Y eso es algo que, ahora, hay batallas al principio. Pero cuando ya te conectas a la oración, ya la oración se hace tan parte de ti que tú te conectas con Dios inmediatamente y oras. Y tú ves que las cosas, después que tú oras, tú vas a las iglesias, tú vas a cualquier lugar y pasan. Es decir, sí, y yo sé que usted en esto usted va a corroborar conmigo. El que pasa más de 2 y 3 horas orando, usted se mira al espejo y nota que algo cambió en usted. Usted ve como un semblante diferente, un semblante lleno de luz, un semblante lleno de paz. Yo recuerdo 2014, por ahí, 2014-2015, yo no trabajaba, yo vivía en la iglesia. Yo me decía todo el día en la iglesia y los jóvenes nos reuníamos en una casa de una hermana, se llama Miosotti, Evelyn, ahí a hablar y ahí hacíamos serruchos, ¿sabes? Serruchos para cocinar, hacer cena. Y mientras estamos ahí, alguien dice de parte del Señor, me dijo, dice el Señor que tiene que empezar a orar 14 horas y empieza mañana. Yo dije, amén. Yo no trabajo, digo, amén. Me metí en el templo. Me dijo, durante 40 días, me dijo él, durante 40 días tiene que empezar a orar 14 horas. Y lo que si alguien que nos congregamos juntos ve el video, puede poner en los comentarios que sabe que lo que voy a decir es verdad. Y yo dije, amén. Pastor, yo me arrodillaba a las 10 de la noche en el templo. A las 10 de la noche a orar. Y yo me despertaba solamente ir al baño y volvía, me arrodillaba, orando en lengua. Los primeros días eran difíciles, porque los que me conocen saben que yo
tenía muchos callos en las rodillas, muchos callos, y a veces se me salía pu de tanto tiempo que yo pasé de rodillas orando durante 40 días y ahí lo combiné con el ayuno. Yo salía del templo a las 7 de la tarde solamente a comer y volvía para el templo de nuevo. O sea, me metí en esa dimensión de oración, de ayuno. Y era tan fuerte la presencia de Dios en mi vida que cuando tú estás en esos niveles de oración, Dios no tiene que hablarte. Es que Dios habita en ti. Tú tienes el mundo espiritual abierto. Uh-huh. Y Dios me metió en una dimensión tan fuerte que yo veía a la gente y yo discernía todo lo que esa gente estaba viviendo. Te entiendo perfectamente. Una vez estaba en esos niveles de oración, estaba orando y fue algo como tan palpable. Recuerdo yo a las 2 de la tarde estaba orando en el templo y vi la visión y vi a un hermano que cayó con una joven con la que él estaba orando. En la noche lo vi y lo dije, fulano, mira, Dios me reveló esto y esto. Él me dijo, tú estás loco. Digo, Dios me lo dijo. Yo sé cuando Dios me habla. Y no estoy emocionado. A los 2 días vino ante mí llorando. Y me dijo, fulano, perdóname. Es verdad lo que Dios te reveló. Él sabe, si él ve este video, él está viviendo ahora mismo en Pensilvania, mi hermano del alma. Él sabe. A los 2 días vino llorando que cayó con esa joven y la embarazó. Porque cuando estaba en ese nivel de oración, yo lo pude ver palpable. Porque cuando usted entra en estos niveles de oración profundo en Dios, ya usted se despreocupa de que por qué tengo que orar. Porque el Espíritu, el Espíritu te toma y tú empiezas a entrar en unos niveles tan poderosos. Hermano, eso es tan poderoso. Yo recuerdo, porque yo estoy sintiendo ese nivel. Yo esos niveles lo combiné con oración, con vigilia y con ayuno. Escúcheme. Oh, gloria a Dios. Y yo empecé, y ellos saben, yo quiero que los que se congregaban conmigo lo comenten ahí, que saben que lo que estoy diciendo es verdad. Que yo me hincaba en el altar de la iglesia, Puerta de Salvación, Pastor Juan Alberto Duarte, que en ese tiempo pertenecía al Concilio de Alfa Omega. Me arrollaba a las 10 de la noche a orar en lengua, orando en profundidades, ahí orando. Y recuerdo que en un momento de eso, y yo creo que llegó el tiempo yo nunca, usted me conoce, yo no hablo de experiencia ni nada de esto. A las 3:15 de la mañana estaba orando, Maraba Shama, orando en lengua, ahí orando, y de repente Dios me pasó una visión. Y en esa visión yo vi cómo el mal entraba a la parte este de la República Dominicana. Y yo, escúcheme, viene una desbata. Mire, lo que viene es fuerte. Yo vi la parte este de la República Dominicana, cómo era el mal, cómo entraba, como si fuera en forma de un tsunami. Y veía los edificios siendo derribados y siendo inundados por las aguas, porque hay un juicio de Dios, que Dios ha tenido misericordia y lo ha detenido. Pero en cualquier momento tenemos que orar por la República Dominicana. Y vi la parte este, vi a Higüey, vi Punta Cana, vi la Romana, inundada por los juicios de Dios. Y en esos niveles profundos de oración, yo recuerdo, wow, Dios gracias. Aleluya. Fui a predicar a un lugar de Yamasá, se llama Pedalvillo, a una campaña dentro de una iglesia. Y cuando estoy orando en la tarde, Dios me dijo, la esposa del pastor fulano de tal tiene problemas en los riñones. Y era como que yo lo veía, era algo palpable. Y en medio del mensaje Dios me dijo que aquí hay una mujer así, con este problema. La mujer cayó por allá. En medio del mensaje, sin reprender los demonios se manifestaban. Me ha pasado en muchas iglesias que en medio de disertar la palabra se manifiestan los demonios, sin tener que hacer muecas, sin tener que reprender. He visto cómo Dios liberta a las personas. Porque cuando usted entra en esto, y me ha pasado que usted empieza esos propósitos de oración y usted siente una oposición fuerte. Usted siente que hay una oposición, pero cuando tú te quedas ahí,
tú dominas tu cuerpo, porque es lo que Pablo llama que presente tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuando tú te metes en ese nivel de oración, Sometes el cuerpo. era tan tal. Esto va a parecer locura, pero ya yo me sentí incómodo estando de pie. Mira, Pastor, perdón, déjeme terminar dale, aquí. dale, que hay una unción fuerte. Yo me sentí incómodo estando de pie porque ya mi cuerpo estaba adaptado a estar de rodillas. Y me gustaría que los que se rodeaban comenten. Que ellos entraban en la mañana y me veían de rodillas. Entraban en la tarde, me veían de rodillas. Porque yo vigilaba toda la noche, orando en lengua, clamando, intercediendo. Y yo creo que llegó el tiempo de que esta generación entre en estos niveles de oración. Que entremos en estos niveles donde tú y Dios sean uno. Que usted y Dios tenga un lazo de comunión íntimo. De que usted deje de estar pidiendo oración a otro. Y que usted entre en estos niveles profundos de oración. Mira, Antonio, te voy a decir algo. Qué bueno que estoy hablando de esto. La profundidad de la oración es tan grande que un día yo estaba en un nivel tan fuerte de oración. ¿Tuviste eso que tú decías? De Sí. que yo no tenía que oír la voz de Dios. Era que ya yo veía todo. Sí. Hubo en una ocasión donde yo estaba pasando en un lugar y una muchacha, oye esto, una muchacha empezó a temblar. Yo crucé el lugar y ella tembló y el Espíritu de Dios me dijo, está temblando ella. Y cuando la miré, yo le dije, ¿por qué tú estás temblando? Me dice, no sé, cuando tú pasaste me dio como miedo. Yo la agarré en la mano. Y me dijo, no, no, no. Yo le dije, sí, estate tranquila, ven acá. La agarré. Yo andaba con otro amigo mío, que él sabe si lo ve el ministro Edra. Y yo le dije, ven, que yo voy a orar por ti. Y ella tenía un miedo. Digo, no, no, no. Y Dios empezó a revelarme. Mira, el Señor me dice esto, y esto, te está pasando esto, te está pasando lo otro, te está pasando lo otro. Hoy tienes que hacer nuevamente un pacto con Dios. Porque la muchacha era cristiana y se había descarriado. Y la muchacha además me dijo, ¿cómo que usted sabe eso? Digo, no sé, pero lo sé. Es decir, la oración te lleva a un nivel donde te hace conocer cosas que tú no las sabes explicar, pero las conoces. Sí. Y es lo que tú dices, llega un momento en que tú te habitúas tanto a la oración, que el día que no oras te sientes incómodo. Es cuando ya tu cuerpo está sometido. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no peleo como quien golpea mi cuerpo, sino que como que golpea el aire, sino como quien golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí está la palabra de un atleta. El atleta para poder adquirir cosas, fortalecerse, tiene que hacer un hábito de ejercicio para ir a la carrera. Ya Pablo estaba ejercitado en la fe. De tal manera que la vida de Pablo estaba del otro lado de la gloria. Ya Pablo, aunque su cuerpo estaba aquí en la tierra, Pablo no vivía aquí. Entonces hay un momento que cuando tú oras y te metes en ese nivel de gloria de oración, ya tú no vives en este plano. Aunque tu cuerpo esté aquí, ya tú te conectaste con el cielo. Tan poderoso es esto, que entonces se manifiesta lo de Dios. Por eso es que siento a Dios, que cuando Daniel en el Antiguo Testamento oró, dice que extendió su oración hasta 21 días, había oposición en los aires, pero el hombre siguió clamando y orando a Dios. Y dice que un ángel descendió y le dijo, desde que te dispusiste a orar, tus oraciones fueron oídas, pero en los aires había oposición. Y oye el producto de la oración. Y tuvo que venir Miguel para defenderme. Y yo traer este mensaje porque se me interpuso el príncipe de Persia. Y ahora viene el principado de Grecia. Es decir, la oración trastorna el mundo espiritual. Si hay algo que el diablo y los demonios le tienen miedo, es a un hombre y una mujer que oran. Sí. Porque cuando tú oras, estás conectado. Es decir, y es verdad lo que tú decías, tu rostro cambia, es diferente. ¿Qué pasó con Esteban? Que lo estaban escuchando, pero esa gente era gente de oración. Dice que cuando lo miraban, veían que su rostro parecía como de un ángel. ¿Cómo era que se conocían los cristianos antes? La gente lo conocía por el rostro. Dice, a ti se te ve que eres cristiano, porque los cristianos de antes eran cristianos de oración, ahora no. Ahora quieren estar haciendo espectáculos y esto. Es que no, eso no es lo que transforma a un pueblo.
Eso no es lo que transforma la vida. Lo que transforma es cuando un hombre y una mujer están en oración. ¿Por qué Dios usó tanto a Gigi Ávila? Pero no que lo usó, sino que vivió procesos y pudo soportar todos esos procesos. Porque ese hombre se tomaba tiempo de oración. Cuando tú te tomas tiempo de oración, tú vas a ver resultado en tu vida. Y te voy a decir esto, Antonio, para pasarte a ti. Mi casa empezó a cambiar, la atmósfera cambió. De tal manera que en mi casa había una paz. Tú veías eso y que, demonio, que esto, nada de eso. Porque que la oración crea una atmósfera donde los demonios no pueden penetrar. No pueden penetrar. Ellos gritan de lejos, pero no penetran. E incluso cuando te ven, ellos inmediatamente, ellos mismos reconocen quién tú eres, porque vive en un nivel de oración. Por eso es muy importante que el creyente anhele el bautismo del Espíritu Santo, porque de la única forma que tú serás efectivo en el tiempo continuo de oración es si Él te ayuda en esos momentos. Dice que Él nos ayuda con gemidos indecibles. O sea que hay momentos donde tus palabras humanas no te van a salir, que solamente vas a hablar en lengua. Y hermano, y yo no sé si a usted le ha pasado, mi experiencia es esta. Cuando yo estoy orando y se me activan los géneros de lengua, yo siento otra dimensión. Sí, hay otra dimensión. Yo siento una presencia muy fuerte. Yo creo que este es el tiempo donde el pueblo necesita volver a la oración. Los predicadores que van a dejar huellas y que van a transformar son los predicadores que conquisten el avivamiento a través de la oración. Todos los avivamientos que han pasado, por decirle, los grandes reformadores, Ad Allen, William Seymour, Billy Graham, Jimmy Swaggart, todos estos hombres tienen algo en común, eran hombres de oración, porque el avivamiento nunca vendrá si no es a través de un hombre de oración. Ningún avivamiento vendrá si no es por medio de la oración. Si usted quiere ver avivamiento en sus casas, en sus familias, en sus hijos, en su generación, necesita entrar al cuarto secreto de la oración. Por eso, cuando yo llegué a Ecuador, recuerdo que llegué en el 2020, creo que sí fue mayo o marzo, Dios me usó de una forma violenta. Y siempre, usted dijo algo muy importante, yo siempre que salgo de una actividad, yo me meto con Dios. Me encierro, porque sé que hay una revancha, sé que viene un ataque y necesito estar en el secreto. Cristo lo hacía. Jesús terminaba de predicar a la multitud y se iba al monte a orar. Jesús bajó en un nivel tan fuerte de oración que dice que a la cuarta vigilia bajó caminando sobre el mar. Wow. Estaba tan profundo en la oración que bajó caminando sobre las aguas del mar. O sea, la dimensión era tan fuerte. En otra ocasión, oró tanto que dice que sus vestidos resplandecieron. Moisés duró tanto en la presencia que su rostro resplandecía. Necesitamos entrar en estos niveles de oración. Es por eso que Luis Urbay se encerró en el armario. La casa se prendió en fuego. Perdón, la gente decía, llamen los bomberos porque la casa está prendida en fuego. Cuando fueron a ver, no estaba prendido, era que un hombre estaba orando. Y el fuego de Dios empezó a arder. Necesitamos, por favor, que alguien me escuche, que alguien recapacite. Necesitamos volver a arder en la presencia de Dios. Necesitamos arder en su intimidad. Hace que tiempo que tú no vigilas, pero no una vigilia de cánticos, de coro, no, una vigilia en la presencia, una vigilia de oración. Yo me convertí y yo recuerdo que hacíamos, pastor, vigilias de oración los jóvenes. Ahí Dios bautizaba gente, Dios sanaba gente. Y yo sé que mucha gente que está en... Pero yo vi que los jóvenes íbamos al baño y buscábamos una cosa de agua y orábamos y se convertía en aceite. Dios haciendo cosas poderosas. Necesitamos esta manifestación en este tiempo. ¿Por qué no estamos viendo la manifestación? Sencillo, porque el pueblo dejó de buscar la fuente de donde emanan las experiencias. Dice Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí
fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sí, aquí hay algo y es la fuente. Sucede que Dios es fuente inagotable. Y una de las cosas es que nosotros hemos dejado la fuente para buscar simplemente un conocimiento que es ficticio. Por eso el apóstol Pablo, cuando va a los Corintios, escuche esto, un hombre que conocía y era un hombre intelectual, dice, yo no vengo a ustedes con sabiduría humana, ni hueca sutileza. Yo vengo a ustedes con demostración y poder en el Espíritu. Ahora, esa demostración y poder en el Espíritu, Pablo la consiguió porque dice la palabra que cuando él se entrega al Señor, dice que duró 3 años en el desierto. Sí. Dice, y luego fue a Jerusalén. Y después volvió 14 años más después a Jerusalén. Es decir, Pablo estaba conectado completamente para recibir de la fuente. Entonces, Dios quiere darlo a nosotros, pero para eso tenemos que entrar en la intimidad, hablar con Dios, empezar a conectarnos y tener un tiempo de oración. Sí. Te voy a contar esto, Antonio. Un momento yo le dije a alguien que no había recibido el Espíritu Santo. Un muchacho hasta criado, o no había hablado en lengua. Y él me dijo, yo no he hablado en lengua, Antonio. Y yo estaba tan lleno de la oración que yo le hice así en el pecho. Edra Castillo, tú sabes que así él, Sí. y él está ahí. Si ve este video, él no me va a dejar de mentir. Dice que yo le toqué la mano en el pecho y le dije, así te dice el Espíritu Santo, hoy vas a llegar a tu casa. ¡Wow! Y cuando llegues a tu casa te va a tirar de rodillas y vas a recibir el don de lengua. Y dice que él me dijo al otro día, y al otro día yo le esperé, digo, dime, ¿qué pasó? Me dice, sí, recibí el don de lengua, empecé a orar, y Dios me dio géneros de lengua. Y era lo que decía la palabra en un momento, que yo no sé si fue un profeta que le profetizó a alguien, que dijo, mira, vas a llegar a tal lugar y cuando llegue será mudado en otras personas. Ah, fue Samuel que le dijo a Esaú. a Saúl. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú estás conectado a la fuente que Dios te revela todas las cosas y llega un momento donde tú ves las cosas como algo natural, pero y no son naturales, son sobrenaturales. Lo que pasa es que cuando te metes en un nivel de oración, tú entras en lo sobrenatural y eso sobrenatural ya para ti es algo natural. Tú lo ves y tú empiezas a mirar y ves que Dios fluye en ti de una forma porque no hay que forzar tanto. Cuando tú oras y tú estás lleno de unción, tú no tienes que forzar. Ay, Gloria. Tú te paras en el púlpito. Mira, solamente compararte y decir Dios está aquí. Esa palabra de decir Dios está aquí va a hacer que el lugar tiemble. Porque no es la palabra que tú estás diciendo. Es la esencia, wow, Dios mío, que está en ti, que produce esa palabra. Por eso cuando los escribas y fariseos hablaban, la gente decía, cuando oyeron hablar a Jesús, pero este no habla como los escribas y fariseos. Este habla como quien tiene autoridad. Y fue el caso de Pilato, que Pilato se asustó cuando Jesús le habló. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Jesús era un hombre que se conectaba con el Padre orando. Sí. E incluso hasta en el día de su muerte se metió a orar para vencer las tinieblas, para vencer lo que se estaba moviendo contra él. Y estaba orando y duró toda la noche entera orando. Es decir, nuestro andar tiene que ser en oración. Porque la oración te va a hacer ver a ti cosas extraordinarias. Vas a vivir una vida de paz, vas a tener una vida plena, vas a estar confiado en lo que Dios ha determinado para con tu vida. Y eso es lo que queremos, que esta generación se vuelva a Dios, que la generación vuelva a ayunar, vuelva a orar. No hay otro método para alcanzar y cumplir la asignación de Dios en la tierra, sino Amén. es a través de la oración y la búsqueda con Dios. Pastor, gracias. Bueno, Antonio, gracias a ti. Ha sido un programa muy bueno y busca a Dios en oración para que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Así que queremos pues bendecir a cada persona que se conectó. Dios les bendiga y Dios les guarde.